Hola, hola a todos, Dios les bendiga, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están allá desde sus pantallas, en sus casas, en su trabajo, en su universidad, en el transporte público, donde sea, y está escuchando este maravilloso episodio de Arraigados de los Conquistadores Pentecostales en esta vigencia 2026, hoy en nuestro séptimo episodio. Yo creo que es el episodio, dice la palabra de Dios, que el 7 es el número perfecto, ¿no? Sí, así es. Me tocó el 7. El 7 le tocó al hermano Edgardo. Bienvenidos a ustedes y que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Hoy claramente estamos muy bien acompañados y está con nosotros nuestro pastor invitado en nuestra escuela bíblica vacacional y que ha pasado por este maravilloso set de los Conquistadores Pentecostales, el hermano Edgardo Gonza. Hermano Edgardo, bienvenido a nuestro set. Amén. Bueno, paz de Cristo para todos. Un saludo para Gabriela. Gabriela, gracias por tenerme en cuenta. Al equipo de los Conquistadores Pentecostales de la central de Zulia, norte de Santander. Un saludo especial y para todos los que nos vean. Es una bendición estar en este episodio número 7 de Arraigados. Así es, para todos ustedes, el hermano Edgardo hace parte del cuerpo ministerial de pastores del distrito número 2, ha hecho parte del trabajo con los Conquistadores Pentecostales, educación artística y algo súper lindo que me estaba contando antes de iniciar este episodio, y es que también hizo parte del primer grupo de teatro llamado Pastor y Arte, que estaba conformado por pastores y esposa de pastores, el primero en Colombia y el primero en el mundo, y eso me pareció maravilloso. Bueno, Edgardo, cuéntanos un poquitico sobre eso. Bueno, esa idea nace cuando nace el Departamento de Artística a nivel nacional. A nivel distrital nace en un grupo de pastores, de compañeros, esa intención de poder mostrarle a otros cómo hacer teatro cristiano y cómo hacer un buen estilo de teatro sin caer en representaciones que no están bien, muy ceñido a la palabra y muy edificante. Entonces nace la idea de hacer un grupo de teatro. Como éramos pastores y esposos de pastores, nació la idea de pastor. Y como era para educación cristiana, entonces le metimos el arte y quedó Pastor y Arte. Dos cosas, pastores que hacen arte y pastores que pastorean. Pastor y Arte. Wow, me encanta. A todos ustedes que están allá escuchando este episodio y viendo este episodio, les pedimos para que por favor compartan y estén muy atentos a lo que el Señor Jesucristo nos quiere hablar en este precioso momento que estamos compartiendo. Importante, hoy vamos a hablar un poquito sobre arraigados en la palabra de generación en generación. Quiero iniciar con algo preciso, y es que el hermano Edgardo nos ha estado acompañando a lo largo de esta semana de la Escuela Bíblica Vacacional. Trabaja mucho con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, se le nota mucho en su ministerio. Y ayer estaba hablando un poquito sobre unos personajes que usted tiene, los cuales utiliza también para hablar un poquito de la palabra del Señor. Cuéntenos un poquito, hermano Edgardo, sobre, cuáles son esos personajes y en qué se inspiró para usarlos para hablar también con esta generación que tiene unos nuevos retos. Bueno, muy bien. Esto nace, Gabriela, de la necesidad que sentimos de transmitir de manera efectiva la palabra a los niños. Los niños tienen mentes literales. Ellos no entienden el lenguaje figurado que entendemos los adultos. Sí. Por lo tanto, me di cuenta en mi propia congregación que los niños, digamos que ponen mucho cuidado cuando les entretiene o les llama la atención algo. De pronto algún teólogo ahora o un pastor dirá, pero es que no venimos a entretener. Y eso es cierto, no entretenemos, pero si no capturamos la atención de las personas, no te van a poner cuidado. Así que nacen personajes, por ejemplo, como un médico que es un cardiólogo, ¿no? Okay. Es un cardiólogo que examina el corazón de un niño en particular. Ese corazón lo trae en una maleta, ¿no? Y saca el corazón de la maleta, ese corazón está negro y tiene dentro de él muchas cosas que no están bien. Entonces, lo que el cardiólogo hace a través de los sonidos es con su frondoscopio, lo pone en el corazón y en los parlantes aparece el sonido del corazón y algo otro sonido. Entonces aparece, por ejemplo, el sonido de un tigre. Entonces yo le digo a los niños, ¿qué sonido es ese? Y todo empieza, que un león, que un tigre, que una pantera, que... Hasta que mostramos la imagen, es un tigre. ¿Y qué hace el tigre en el corazón de un niño? Porque ese niño tiene rabia, le contesta mal al papá, le contesta mal a la mamá. Claro. Y la Biblia dice que la ira no está bien, que si no la controlo me lleva al pecado. Entonces el cardiólogo opera y tiene que sacar ese tigre de ese corazón. Al final, pues los niños terminan operando conmigo a través de la palabra, lo que no sirve en sus corazones. El corazón cambia de color, queda de un color rojo y está listo para abrirse a la presencia de Dios y a la palabra de Dios. Entonces, todo el tiempo los niños están
pendientes, activos, participando y ayudándome a operar. Y ese es uno de los personajes que tengo para enseñar a los niños. Hermano Edgardo, usted está hablando de algo muy importante y es sobre las necesidades que tienen estas nuevas generaciones. Hablando un poquito sobre la palabra y la necesidad de estar arraigados en el Señor Jesucristo, que es el centro del eje fundamental de nuestra vida, de esta iglesia. Esta generación que se ha venido levantando trae consigo, digamos que muchas herramientas digitales que hemos visto que han atrapado la atención de esa nueva generación. Por lo menos, bueno, yo estudio comunicación social y dentro del trabajo que nosotros hacemos en la universidad hemos visto cómo de alguna forma todos los creadores de diferentes aplicaciones y videojuegos sí se sientan a estudiar las necesidades de los niños. Ellos sí se sientan a investigar qué necesitan, qué les llama la atención, cuáles son los colores indicados, cuál es la musicalidad indicada y demás. Y yo digo, bueno, eso lo usan las personas que no tienen la sabiduría del mundo. A veces nos hace falta a nosotros una sabiduría de poder entender que esta nueva generación necesita una especialización de cómo vamos a transmitir esta palabra. Y pues terriblemente han terminado también como presos de estas olas digitales, de estos ecosistemas digitales y demás. Y de alguna forma eso en muchas ocasiones ha transformado la generación que tenemos ahora. Nos ha pasado mucho en esta congregación, hermano Edgardo, y es que, bueno, voy a confesarme un poco con ustedes y con el hermano Edgardo y nos va a salir de nosotros. Con el liderazgo de los adolescentes, que lo tengo hace unos años, tuvimos una generación en salón de clases muy abierta. Los juegos a todo decían sí, claramente discutían, se peleaban y demás, lo natural, pero digamos que había unas ganas de quiero correr, quiero saltar, quiero buscar algo. Ahora este año hay una generación distinta. Yo no quiero correr, yo no quiero saltar, no me quiero sudar, no me quiero ensuciar, yo quiero tener en mi mano solo mi celular. Solo conozco como esta parte y a mí me ha resultado un reto enorme. Entonces, para todos los líderes que están allá viendo este episodio y diciendo, bueno, yo también me encuentro en esa situación o como padre o como maestro, ¿cómo hago para hablar o para arraigar la palabra de Dios en esta nueva generación si hay un problema digital muy grande? Bueno, yo creo que Dios nos da la oportunidad de conocer esos medios y esas tecnologías también. Sí. A nosotros nos cuesta más trabajo, obvio, pero si descubrimos que el niño, el adolescente, ahora es muy digital, pues tenemos que llevar nuestros programas a lo digital. Tenemos que usar el celular para entretenerlos y vuelvo a aclarar, entretención en el sentido de la palabra que voy a captar su atención. Entonces, si la clase antes era a través de actividades significativas que implicaban desplazamiento o movimiento, ahora puedo hacer actividades significativas en el celular. Puedo tomar una aplicación, un juego a través del celular que no tengan que sudarse, que no tengan que moverse, pero sí que tengan que mover esa materia gris y armar algo o comunicarse con alguien o textear algo a través de su celular. Voy a hacer dos cosas. La primera, voy a cuidar lo que ellos son. No voy a violentar lo que son. Y número dos, voy a usar lo que tienen a favor nuestro, a favor de Dios, de la palabra. Y como la palabra es tan versátil, que la palabra es viva y eficaz, entonces tengo aplicaciones que me permiten hacer cosas a través del celular, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Buscamos una aplicación o buscamos un juego donde para conseguir la respuesta deben conseguir un equipo de trabajo dentro del salón de clases a través de su dispositivo y juntar las partes o las piezas de un rompecabezas digital que me va a dar la respuesta de lo que quiero. Eso va a hacer que tengan que interactuar a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Van a tener que escribir a otro WhatsApp. Yo tengo esta parte, ¿quién tiene el resto? Entonces, si tenemos un grupo de WhatsApp, ya están interactuando. Le estamos robando al mundo esa atención de ellos por unos minutos. Dos, les va a quedar el material ahí. Es decir, que en el momento de la necesidad pueden acudir a ese grupo de WhatsApp o a eso que hicimos y estará la palabra que es viva y eficaz. Pienso que tenemos muchas cosas por desarrollar y que Dios nos da la creatividad para hacerlo. Hoy nosotros combatimos contra la tecnología. Hoy peleamos con la IA, ¿no? Seguimos todavía peleando y reprendiéndola y echándola fuera. ¿Y por qué no usarla? ¿Ya? ¿Por qué no? Yo conozco docentes
que antes le decían a uno, nada de copy-paste, ¿no? Nada de copy-paste, nada de copy-paste. Hoy conozco docentes a nivel de altos niveles educativos que le dicen a la gente, copie lo que quiera, pegue lo que quiera, investigue lo que quiera, dígale a Alexa que le haga la tarea si quiere. Haga lo que quiera. Y cuando llegue el momento de exponer o de hacer la sustentación, entonces nos damos cuenta. Entonces no le prohíbe al alumno, Sí. Haga lo que quiera, pero vamos a ver qué tanto aprendió. Hoy nosotros seguimos batallando. Ese celular, que esa tablet. Bueno, pues volvámonos nosotros más estratégicos y usemos las herramientas que Dios ha permitido, que son herramientas al fin y al cabo que Dios permite. Usted acaba de mencionar una palabra que me parece muy interesante y es la palabra batalla. Estamos batallando, tiene razón, con muchas cosas con las que no deberíamos batallar, sino deberíamos entrar en una armonización de buscar la forma de atrapar a esta nueva generación. Ahora, ¿con qué considera usted, hermano Edgardo, que sí hay que batallar, que nos hace falta? Hay que batallar con reemplazar, con el tiempo que yo dedico a la virtualidad, a la tecnología, y que no le dedico al Señor, a Dios. Hay que batallar con el tiempo que me interno en mi celular y dejo de compartir con las personas. Con eso hay que batallar. ¿Ya? Entonces, hace años batallábamos con el televisor porque era el cajón del diablo, ¿no? Era el cajón del diablo. Y el televisor era una cosa horrible. Hubo iglesias donde mandaron a traer los televisores y los estallaron ahí en pleno salón para demostrar que estábamos ganando la victoria contra el diablo. Hoy nuestros salones están llenos de televisores y entre mejor sea la pantalla y entre más calidad, 4K, 5K, HD y full no sé qué, mejor. Sí. Entonces, creo que descubrimos, por ejemplo, yo descubrí que la televisión era una oportunidad muy bonita que tenía de compartir con mis hijas. Ver una película juntos me daba la oportunidad de enseñarle verdades escriturales a través de la película que veía. Entonces yo estaba viendo la película con ellas y decidíamos pausar para yo decirles, ¿se fijaron en lo que él dijo? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanta verdad hay ahí? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Creen que es una buena decisión? Entonces mis hijas aprendieron a ver películas de una manera crítica, ¿no? Ya siendo mujeres casi hechas y derechas, vimos toda la saga. Vamos a confesarnos, están diciendo que vamos a confesarnos. Vimos toda la saga de los Vengadores. Sí. Ya, desde la primera hasta la última. Y empezamos a analizar qué tanto de los Vengadores se pudiera aplicar a la Biblia. ¿Qué tan malo es Thanos en realidad? O sea, ¿cuál es la maldad de Thanos? Chisquear los dedos y eliminar la mitad de la población mundial para hacer un mundo que mejor, más tranquilo, tener más paz. Él lo hacía de manera aleatoria. Sí. ¡Cha! Y bueno, buenos y malos desaparecían. Sí. Pero su programa, su pensamiento era un mundo ideal. Sí. Un mundo de paz. Total. ¿Qué tan lejos de la realidad de la palabra está eso? Bueno, no es Thanos, no es un chasquido de dedos. Es Jesús en la cruz, sufriendo por todos, muriendo por todos, pero con una intención. Un mundo distinto, una vida eterna donde no haya pecado, donde no haya maldad. No es al azar, es un plan de Dios para todos. Espectacular. Vi la película, disfruté con ellas y encontré que pudimos compartir tiempo y tener una enseñanza de la palabra. Hermano Edgardo, yo creo que este ejemplo es uno de los más maravillosos y no solamente para los que en este momento tienen una familia, sino también para los jóvenes que están proyectados en tener una familia, en tener sus hijos. Creo que esta conversación es maravillosa y también usted está hablando de algo sumamente importante. Y es que esta experiencia que nos contaba sobre los espacios que usted comparte, ejemplo, con su familia y con sus hijos, son importantísimos, pero de alguna manera terminan siendo en totalidad responsabilidad de un papá y una mamá en casa. Así es. Estamos en medio de una semana bíblica vacacional donde digamos que hay mucha responsabilidad en los maestros que vienen, se preparan, se dedican, que decoran este templo, que decoran los salones, maestros que vienen, buscan, investigan y tratan de dar la mejor clase para esos muchachos que vamos a tener 40, 50 minutos y demás. Pero esta escuela bíblica vacacional de alguna forma termina siendo un momento. Los que están en casa con esta generación son los padres. ¿Qué papel juegan en este momento los papás dentro de la sabiduría del Señor para tener un arraigamiento de la palabra en esta generación? Es decir,
La palabra del Señor Jesucristo dice mucho, y creo que el Señor es muy preciso en cuanto a las familias, porque es el diseño de Dios, el diseño ideal de Dios. Y hablando en el caso de la ley decía, bueno, y lo repetirás tus hijos, al acostarse, al levantarte, cuando vayas por el camino, lo vas a escribir en todos lados. Y de hecho, cuando me venía acordando, no sé, hermano Edgardo, si usted lo vivió, yo lo alcancé a vivir un poco, que usted entraba a una casa pentecostal y lo que había en todos lados era, ¿qué? Versículos. Versículos, así es. ¿Cierto? Sí, sí. En cartones, en platos de icopor, lo que fuera. Todos los trabajos manuales estaban pegados por toda la casa. Y había versículos en el baño, en la cocina, en la papelera. O sea, usted estaba en todos lados y si usted entraba a esa casa salía evangelizado. Así es. Porque tenía versículos por todos lados. Y eso tiene una sustentación bíblica que en muchos casos se ha perdido. Pero se ha perdido no de pronto por una irresponsabilidad de un comité en una iglesia, sino también porque hay una responsabilidad que hay en casa. Entonces, ¿cuál es ese papel que juegan los padres en casa para que haya un arraigamiento de la palabra en esta generación? Uy, Gabriela, pues es total. Lo que pasa es que uno da de lo que tiene. Uno da de lo que tiene. Amén. Digamos, si yo soy un hombre que no estoy arraigado en la palabra y que no consumo palabra, pues no tengo que dar. Entonces seré un padre que trae al niño a escuela dominical para que lo entretengan, para que lo embolaten. Y en casa pues buscaré quien lo cuide, porque yo tengo muchas ocupaciones y de todo me preocuparé, que no le falten zapatos, vestido, que tenga comida, que tenga juguetes, que no se sienta mal, pero al fin y al cabo, perdón, que sea coco, que sea hueco por dentro. Sí. La responsabilidad que Dios me indilga a mí es que yo debo enseñarle a ese niño, porque el plan de la repetición, fíjate que ni siquiera es a un pueblo en específico ni a un tiempo en específico. Hoy los niños aman la repetición, ¿no? Hoy un niño ve una película ¿cuántas veces? Muchas veces. Desde que le guste. Te estaba hablando de pastorearte. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita y era con un bebé que formaba parte, era un recién nacido de una de las integrantes del grupo. Ese bebé solo se quedaba dormido cuando le ponían las obras de pastorearte. No sé si era por lo malas que eran, que dormían a los bebés, pero nos pasó algo. Ese bebé creció, empezó a crecer. Y él cuando me veía a mí, me reconocía por el personaje que yo hacía en esas obras, porque él veía varias. Entonces, siempre que me veía, me decía una palabra o una frase del personaje, ¿ya? Y hoy, ya tiene, ¿qué te digo? 5 o 6 años, y cuando me ve todavía tiene claras las palabras que yo hacía. Entonces, como ya yo lo identifiqué, cuando yo lo veo, lo saludo y le digo alguna frase, entonces él se ríe y es encantado con lo que vio, con lo que oyó y con lo que disfrutó. Entonces, hoy tenemos padres que como no consumen Biblia, pues no transmiten Biblia. 1, 2, como les parece aburridora la Biblia. O sea, ¿qué cosa más aburridora es estudiar la Biblia? Es que como la Biblia no la entendemos, se vuelve hartísimo estudiarla. Por lo tanto, ¿yo qué voy a enseñar al hijo mío a estudiar si es que a mí me aburre? Yo digo, a él más. Pero hay algo espectacular, es que Dios no se equivoca. Y Dios dice, repítesela, estúdiala tú, y busca la forma de presentarla. Voy a hacer una cuña aquí. Yo tengo un podcast que se llama Yo a la Diferencia y el primer capítulo lo hice con mi hija. Y cuando vean ese primer capítulo ustedes van a notar algo de ella, y es que ella en el podcast dice: sentarnos con mi papá y escuchar las historias de la Biblia de la forma en que él las contaba nos llevó a amar las historias bíblicas y a querer saber más de la Biblia, incluso solo por saber si era verdad lo que papá estaba diciendo. O sea, espectacular que una mujer la cambiaron por un zapato. No puede ser, en serio. ¿Eso dice la Biblia? Sí, así dice la Biblia, está en tal libro. Ok, entonces ellas por sí mismas iban a confirmar lo que yo les contaba. Pero si yo no tengo nada, Gabriela, ¿qué les voy a dar? Y hoy tenemos un problema que se vivió hace tiempo. Cuando la generación de Josué estaba llegando al final, amén, el último capítulo de Josué dice que la generación que se levantó no conocía a Dios. Y dice quién cometió el error. No fueron los niños, no fueron los pequeños, sí, fueron los ancianos y los padres. Perdón, el viernes estuvimos aquí en un programa hermoso, un concierto infantil, con una asistencia, perdón, vergonzosa. Totalmente. Vergonzosa. ¿Por qué? Porque era un programa de niños.
¿Qué voy a ir yo con 60 años a apoyar esos niños? ¿Para qué? Allá los ponen a jugar y qué error tan garrafal. Porque esos niños son nuestra responsabilidad. No, que yo no tengo hijos, entonces son más responsabilidad todavía. Amén, amén. Porque como no los tengo, debo ayudar a cuidar a los que están. Así que yo hago un llamado de atención a todos, en Colombia, en el mundo entero. Necesitamos congregaciones que amen tanto a los niños, que los programas de los niños debieran ser los más importantes. No, el programa de doctrina es importantísimo. Viene el mejor maestro de la IPUC a enseñarnos justificación. Vamos todos. Pero viene una persona a enseñarle a los niños, ¿qué te digo? Los 10 mandamientos, por ejemplo. Por ahí no vamos. ¿Por qué? Si es que los niños aprenden de forma distinta. El niño sabe cuánto es la asistencia y el niño va guardando en su corazón. ¿Por qué cuando nos toca algo a nosotros, los adultos no vienen? ¿Por qué cuando es de nosotros, nadie apoya? ¿Por qué no nos acompañan? ¿Por qué cuando es jóvenes, esto se llena? ¿Por qué cuando es alabanza, esto está repleto? Pero ¿por qué cuando somos los pequeños, nadie nos quiere, nadie nos ama? Ojo, porque el diablo tiene la forma de trabajar el pensamiento de los pequeños de esa manera. Y si no, preguntarle a Elvis Presley. El rey del rock and roll creció en una iglesia, pero nunca recibió el apoyo de los adultos. Los adultos, cuando Elvis iba a cantar, que no se llamaba Elvis, pues, no iban a culto ese día. O se salían cuando él estaba cantando. Un día, en un aguacero, un representante musical vino a escampar y escuchó al adolescente Elvis cantando. Cuando terminó, le dio una tarjeta y le dijo: si tú quieres, yo te convierto en el rey del rock and roll. Años más tarde, teníamos un hombre sumido en las drogas, pero siendo el rey del rock and roll. ¿Quién lo crió? Una iglesia. ¿Quién lo educó? Una iglesia. ¿Y por qué lo perdimos? Porque nos pareció que no era importante. Un chino cantando, un chino haciendo ademanes allá. Es un peladito, no sirve. No. Entonces yo creo que si no tengo nada para dar, voy a tener una generación corrompida, perdida, y el mundo sí me está produciendo todos los días. Disney no para. Disney se sienta a pensar no solo cómo entretenerlos, sino cómo formarlos. Y hoy tenemos niños educados por Disney, por Hollywood. Totalmente. Y la palabra, no, porque el papá no consume palabra, pues no tiene nada para dar. Entonces, Gabriela, tenemos una situación alarmante. Tenemos que rápidamente dejar eso de que DECON no funciona, de que los jóvenes no sirven, de que artística es una payasada, y empezar a entender que son lenguajes que Dios usa a veces para hablar a los más pequeños que no entienden el lenguaje de adultos. Yo anoche les decía y les contaba, ¿qué hago yo diciéndole a los niños aquí tan cultos? Digo, hermanos, llevemos todo a la cruz. El adulto entiende. Claro. Bueno, y depende del adulto, porque el inconverso tampoco entiende. Sí, es cierto. Pero el cristiano entiende, llevo todo a la cruz. ¿Qué entiende el niño? El niño, como su mente es literal, Sí. él enciende su imaginación, ve una cruz grandísima y dice, llevemos todo a la cruz. Entonces él se imagina que está llevando su ropa, sus juguetes, caminando con un bulto grande y tirándolo a la cruz y preguntándose, ¿y para qué? ¿Qué hace la cruz con todo eso? Es cierto. Qué rara esta gente. Entonces, hoy torturamos a los niños de alguna manera en nuestros cultos para adultos y no estamos considerando que a ellos hay que atenderlos. Y que 2 horas, 1 hora en la semana no son suficientes. Amén. Y que estos recursos que se usan son ideales para ellos, porque ellos son auditivos, visuales, Total. sensoriales, Total. ¿ya? Total. Todos sus sentidos están abiertos y todo lo que hago para ellos les lleva una información. Recuerden que la imagen que los pequeños tienen de Dios es la imagen de sus adultos. Si el niño ve a un adulto cascarrabia, bravucón, así entiende a Dios. Si el niño ve a un adulto displicente que nunca lo saluda, así percibe a Dios. Yo sueño, anhelo, busco congregaciones que el adulto salude al niño, ya que el adulto salga corriendo a saludar a su compañero, pero si va al niño, salúdelo. Hijito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Esas son cosas que un niño jamás olvidará y siempre recordará. Es decir, yo crecí en esta iglesia, yo fui niño en esta iglesia y te lo digo con autoridad. Yo todavía recuerdo quienes me saludaban y los amo con todo mi corazón. Pero también recuerdo
los que nunca me voltearon a mirar. Que hoy, cuando soy pastor, entonces me saludan. Ay, hermano Gonza, ay, hermano Gonza. Pero nunca, pero nunca sembraron nada en este Gonza. Pero cuando me ven triunfante, entonces dicen, oh, nosotros lo conocemos desde niño. ¿Y cómo me trataron? Entonces, hermanos, cuando tengas un niño en el salón, salúdalo. Puede ser que la palabra que esté necesitando la tengas tú de parte de Dios para ese niño. Así es. Hermano Edgardo, creo que va a ser de una tremenda, pero tremenda bendición a todas las personas que están viendo este episodio. Usted está diciendo todo lo que necesitamos escuchar de acuerdo a la palabra. Yo creo que hay algo que de pronto los que están allá escuchando y que la palabra está empezando a hacer efecto en sus corazones, estarán diciendo, bueno, estoy escuchando esto, ahora de qué forma lo hago, y también se me viene en este momento un pensamiento, y es que también tenemos otro tipo de problemáticas que han venido surgiendo en esta sociedad contemporánea del estado de salud mental o de problemas de salud mental de alguna manera en muchas generaciones. En este caso, bueno, yo le contaba un poco, yo he trabajado antes más o menos con los adolescentes de 9 años en adelante, y usted tiene toda la razón. El abrazo, el afecto, el cariño hace la diferencia inmensa. Pero también nos hemos encontrado en muchas ocasiones con el comité y nos hemos preocupado al respecto en diferentes actividades donde hay momentos de altar y demás, donde se pueden desahogar y decir lo que pasa. Tenemos muchos chicos con problemas profundos de tristeza, de abandono, de mi vida no tiene sentido, de me quiero morir, de me dijeron esto y esto sí está retumbando en mi cabeza, y uno diría externamente es una cosa sencilla, es una cosa simple. Como adulto, en nuestro egoísmo y en nuestro afán de me falta esto en mi casa y esto es mucho más importante de lo que me está diciendo el adolescente o el niño, que le dolió de mi parte, nuestro egoísmo lo pasamos por alto, pero hemos visto que no. En muchas ocasiones, no sé si usted lo recuerda, hermano Edgardo, nosotros que tenemos la oportunidad de crecer en esta iglesia. Crecimos en nuestra iglesia y recibimos clases, iba a decir preescolar, desde los más chiquiticos hasta los más grandes. Sí. Y cuando llegábamos a los más grandes, casi el 30-40% de nuestros compañeritos ya no estaban. Ajá, así es. Llegan a la adolescencia y se van. No vuelven a nuestros salones y tenemos que lamentablemente saludarlos por fuera cuando tienen 14, 15, 16 años y no vuelven a nuestros templos, pero fueron levantados aquí con la palabra del Señor Jesucristo. De alguna forma, o usted qué piensa respecto a que hay que empezar a reconocer que hay necesidades emocionales en esta niñez y en esta adolescencia a las que hay que prestarle atención? Es un tema que ignoramos porque a veces no sabemos cómo resolverlo. Entonces, la mejor forma de no enchicharronarnos es no reconociendo la falencia que tenemos. Sí. Por mucho tiempo, y bueno, yo soy de una escuela de pensamiento que la depresión, la ansiedad y todo eso eran cosas espirituales, pues, ¿no? Sí. Soy de esa escuela, pero hay que aceptar que definitivamente sí hay cosas que no son espirituales. Sí. Son de crianza. Si te falta vitamina E en el cerebro, vas a tender a ser depresivo. Sí. ¿Ya? Te lo cura una pastillita, te lo cura una vitamina, pero es una realidad con la que estamos enfrentados. Como no sabemos cómo tratarla, es mejor ignorarla. ¿Ya? Entonces, los problemas de un niño son insignificantes para el adulto, pero son totales. Hoy tenemos niños de 7, 8 años suicidándose, por ejemplo. Exacto. ¿Cuándo habíamos visto eso? Nunca. Exacto. Exacto. El papá que le dice al niño, vea, le compra los útiles escolares y le dice, si usted me bota ese borrador, tiene un problema conmigo. Gabriela, cuando el borrador al niño se le pierde, su mundo, todo su mundo, todo. Se derrumba. Todo. No, pero qué insignificancia. Para mí, para él no, para él lo es todo. Tanto que yo conocí gente en la calle Cartucho de la ciudad de Bogotá que estuvieron en la calle desde los 6 años y cuando les pregunté por qué, me dijeron, porque me robaron el lapicero. ¿Cómo? ¿El lapicero? Sí, el lapicero. El esfero, el lápiz. Y papá me advirtió que si me dejaba robar el lápiz, él me iba a dar una golpiza que jamás iba a olvidar. Así que decidí ese día no volver a casa, porque tenía miedo de que mi papá me golpeara.
Y yo, pues, enfrentando a un indigente, a un habitante de calle, le decía, o sea, ¿tuviste más miedo de tu papá que de enfrentar la calle, la soledad, el abandono? Y llorando me decían, sí, le tuve más miedo a mi papá que a la vida que vivo hoy. Entonces, hombre, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer clic y tenemos que despertar y decir, vamos a volcarnos a nuestra generación de relevo, vamos a cuidarlos, vamos a curarlos, a sanarlos. La palabra que yo le digo a mi hijo cuando lo estoy regañando puede ser brutal, puede ser definitiva para su vida. ¿Ya? No, qué desgracia, ¿en qué momento Dios me castigó con usted? Brutal. Y puede ser que él se aguante en la iglesia porque es un niño que tiene que hacer caso, Sí, es que cierto. tiene que obedecer, que viene a las malas. Pero cuando logra salir de esa cobertura, lo vamos a perder. Entonces, alguien tiene que despertarnos y hacernos saber que ese niño necesita, mira, es que los peladitos, los niños, se nos convirtieron a nosotros en un medio. No. Traigamos niños de gente inconversa que si los traemos, van a venir los papás. Los niños no son un medio. Los niños son el objetivo. Ellos no pueden ser la trampa para que el papá se convierta. Él tiene un alma. A él hay que evangelizarlo, a él hay que ganarlo. Él debe ser cristiano. Entonces, cuando yo convierto al niño en un objeto, en un medio, pues ya estoy diciendo que eso es un fracaso. Tiene Porque es el que, mismo valor. no, yo quiero al papá de él, no a él. No, yo tengo que amarlo a él. Y tengo que luchar para que él sea salvo. Y cuando él sea salvo, si el papá viene, ok, pero si no, hombre, ya salvé a alguien. Un católico alguna vez, de mucha injerencia, dijo, denme un niño de los 2 a los 7 años y yo les daré un católico el resto de la vida. Después inventaron la ventana 7-14. Denme un adolescente, un muchacho de 7-14 años y les daré un convencido toda la vida de lo que le enseñe en esa etapa. Nosotros los tenemos de 0 a 7, a 8, a 10, a 12. Pero lo que dijiste, después de que sienten alas, Se van. quieren volar lejos. ¿Por qué no vuelan aquí con nosotros? Sí. Entonces, creo que hay que despertar y hacernos sensibles a la necesidad emocional que ellos tienen. Sí tienen problemas, sí tienen ausencias, sí tienen falencias. Lo lindo es que Dios y su palabra tienen la herramienta suficiente para poder suplir todas sus necesidades. Hoy, Gabriela, hoy tenemos un mundo de gente capaz que nos puede ayudar. Pero tenemos nuestros psicólogos, nuestros psiquiatras, nuestros neurocirujanos, nuestros profesionales trabajando para el mundo y en la iglesia no siendo productivos. Porque hay un montón de gente que se resiste y se rehúsa a creer que podemos usar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de nuestros niños. Que los colores son importantes. ¿Qué importantes ni qué nada? ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo es suficiente. Y es verdad, el Espíritu Santo lo es todo. Pero que yo soy afectado por la luz, sí. Que soy afectado por los colores, por supuesto. Que todo esto ayuda, sí. No, me quitan todo eso, que es el lugar santo del Señor, y van a ponerme un barquito ahí con unos muñecos, hay poder. No, pero ¿por qué? Si es que estoy salvando la vida de cientos de niños. Esto es insignificante con el resultado que logro. Pero quien no lo permite está perdiendo vidas sin darse cuenta. Hermano Edgardo, para ir terminando este episodio, que no quisiera, Quisiéramos terminar, pero nos toca, hermano. que no quisiéramos terminar, algo especial, y es que yo estoy segura de que allá hay maestros, como mi corazón está en estos momentos tocados por el Señor Jesucristo, un mensaje especial para todos ellos que son servidores de nuestra iglesia y que, como usted lo decía, a veces tenemos en nuestro salón niños que lamentablemente quisiéramos hacer más en sus hogares, pero no podemos irnos con ellos. Quisiéramos entrar y hacer tantas cosas fuera de esas paredes que tenemos, pero no podemos hacerlo. Pero los tenemos por un momento. ¿Qué consejo le daría qué nos daría a nosotros como maestros de la palabra del Señor Jesucristo para ser realmente instrumentos para que esta palabra se arraigue en los corazones de esta generación? Bueno, para mí la clave de todo esto está en el maestro de maestros, que es Jesús. Creo que Él tiene todo lo necesario para aprender. Y fíjate que la clave para mí de la educación, de la instrucción, porque hay muchos profesores, maestros en realidad no tantos. El maestro es el que va más allá del domingo. El maestro es el que va más allá de una hora. El maestro es el que tiene una lista de sus niños con nombres propios y que durante la semana baña de oración a esos niños y el domingo ve el resultado de su oración
durante toda la semana. Hoy tenemos pedestales vacíos, diría Howard Hendricks. Pedestales vacíos porque el niño mira y no tiene un referente, no tiene un mentor, no tiene a quién parecerse. Él mira y busca en la iglesia a quién me parezco y no encuentra. Esos pedestales se los está llenando el mundo con un artista, con un futbolista, con una figura pública. Hoy los pedestales de nosotros deben estar llenos de Jesús, llenos de la palabra. ¿Por qué no? Llenos hasta de nosotros mismos, que vean qué tipo de adorador soy, qué tipo de servidor, qué tipo de predicador. Para mí la clave, Gabriela, es amarlos. Amarlos al punto de que ellos sientan que puede ser que nadie me ame como mi profe, nadie me ama como mi maestro de escuela dominical. Mi papá me trata mal, mi mamá me insulta, pero sé que el domingo encontraré a alguien que me ama con todo el corazón, que anhela lo mejor para mí. Yo tenía un niño en escuela dominical. La directora de escuela dominical, él era recochero, cansón, de esos manes que uno decidiera un taser para hacer una descarga eléctrica y que caigan dormidos ahí. Cansoncísimo, cansoncísimo, qué cosa, Dios mío. Y la directora de escuela dominical vino y lo sacó de mi clase. Ella lo sacó de mi clase. Así que cuando ella lo sacó, yo le dije a mis muchachos, me esperan. Y salí corriendo detrás de la directora y le dije, me respeta, me devuelve el niño. Y el niño pues estaba ahí, ¿no? El niño ese, de lo terrible que era, ese domingo, él mismo, con una prestobarba del papá, se afeitó media cabeza y llevó un gorrito. ¿Te puedes imaginar lo que causó cuando se quitó ese gorro? Claro. Pues todos los muchachos. Claro. Entonces, ella no soportó porque estaba chismoseando y no soportó. Yo no vi problema. Claro. Yo también me reí y me lo sacó. Entonces vino y lo rescaté, lo puse en el salón y le dije, te quedas aquí. Y le dije a todos, él pertenece a nosotros. Lo que le hacen a él no lo hacen a todos. Lo amamos con sus locuras, con su corte raro. Eres de nosotros, eres de los míos, yo te amo. Terminó la clase, él se fue. Y pasó algo, Gabriela. Nunca más volví a escuela dominical. Nunca más. Jamás. Tenía 9 años. Pasaron los años, ya yo era pastor. Y como a las 2 de la mañana recibí una llamada. Rin, rin. Yo contesté mi celular. Respiraban fuerte y lloraban. Y me decían, profe, ayúdeme. Yo dije, aló, ¿con quién? ¿Con quién? Soy yo. Y me dijo el nombre. Cuando me dijo el nombre, pues Dios me dio una buena memoria. Así que recordé quién era. Le dije, fulano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Contame. Profe, estoy a punto de suicidarme. Mi vida no tiene sentido. Estoy prestando el servicio militar, estoy pasando un mal momento y voy a cometer una locura. Yo logré orar por él, hablar con él y colgar la llamada. Meses más tarde, llegó a mi congregación un joven, alto, bien parecido, acuerpado. Me abrazó y se puso a llorar. Gabriela, hubo una palabra que me dijo en el oído, que eso lo he tenido la experiencia varias veces. Cuando él me abrazó, empezó a llorar y yo le dije, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. No, aunque no sabía quién era, pero yo le decía, qué bueno tenerte aquí, qué bendición. Dije, Dios te ayuda, Dios te ama. Entonces me dijo, soy fulano de tal. Y me dijo, te amo, papá. Y cuando él me dijo, papá, que eso me ha pasado varias veces, yo dije, ¿cómo? Entonces le dije, no, yo no soy tu papá. Entonces me dijo, sí, sí lo eres. Eres el papá que no tuve, eres la mamá que no tuve. Eres la única persona que me amó en la vida. Por eso el día que intenté suicidarme te llamé porque me acordé, si alguien puede salvarme, es mi profe. Él es el único que me ama. Hoy es un líder en la iglesia, un excelente servidor, tiene una maravillosa familia, ama a sus hijos como nadie y es apasionado por escuela dominical. Porque fue el fruto del maltrato de un cristiano, pero también fruto del amor de un maestro. Entonces, queremos salvar a nuestros niños, amémoslos y llenemos los pedestales que están vacíos de Jesús, de manera que cuando ellos se levanten a mirar a quién me quiero parecer, tengan referentes y digan, me quiero parecer a fulano, a sutano, a perencejo. ¿Por qué? Porque son hombres de Dios, es una mujer de Dios. Protejámoslos, cuidémoslos, respetémoslos y hagámosles sentir que son especiales para Dios, que no son un accidente. Aunque fueron un accidente, según papá y mamá, son un plan. Hay una canción de Willy González, que puede hablar de ese tema aquí, Redimidos. Claro. Y dice Willy González en una canción que hace con Funky, dice, cuando yo nací,
en el hospital fui un simple alumbramiento, pero en el cielo Era todo un fui acontecimiento. todo un acontecimiento. Señor. Enseñémosle eso a los niños, Sí, Señor. que no crean lo que los adultos dicen si es para dañarnos, que hay un Dios que les ama y los quiere salvar. Y tú y yo somos las personas encomendadas, comisionadas por Jesús para salvarlos, para ayudarlos, para llevarles la palabra, para arraigarlos en esto tan precioso que es el Evangelio. Hermano Edgardo, el Señor Jesucristo bendiga su ministerio. Amén, que así sea. Le siga guardando de una manera especial. Me toca mucho el corazón escucharlo porque claramente también soy producto de maestros de escuela dominical. Recuerdo que a mí también me sacaban de clase. Ah, bendito, bendito. O sea, somos un club, podemos montar un club. Llegó la maestra y dijo, usted se me sale, y me sacó de clase. Estaba pasando por un proceso de adolescencia de no quiero volver a la iglesia. Pero así como hubo un maestro que me sacó de clase, tuve una clase en la que abiertamente confesé que yo no creía en la Biblia. Fue un complot para todos, fue un asombro para todos. Pero ese día había una maestra ahí. Y cuando se acabó la clase, todos salieron y ella me puso el brazo y me dijo, ¿usted para dónde va? ¿Qué te pasa? Desde ese día supe que si me iba, había un maestro que me iba a extrañar. Hoy, ese maestro es la líder de escuela dominical, la hermana Nidia. Y gracias a Dios, porque estoy aquí compartiendo con usted y porque detrás hay maestros y maestras que están pendientes y orando y con carga por esta generación. Para ustedes, maestros, no se rindan, que aquí está el fruto del trabajo y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, hermano Edgardo. Muchísimas gracias por este espacio. A ustedes, gracias por la invitación. Perdonen por ahí cualquier cosa maluquilla, No. pero me encantan estos espacios y bueno, esperemos que esto, si ayuda a una persona, Amén. valió el tiempo, valió todo esto porque es lo que pretendemos. Amén. Y los felicito y los animo a continuar, no se detengan. Amén. Así, escúchenme bien, así tengan 10 vistas, no pasa nada. Les aseguro que de esas 10 vistas, Dios obrará en la vida de los 10. Así que no buscamos miles de personas, buscamos al necesitado. Amén, amén. A ustedes que están allá viendo este hermoso episodio, que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial, siga bendiciendo la vida del ministerio de nuestro hermano Edgardo y que el Señor Jesucristo nos siga hablando y siga haciendo de nuestra vida lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. Paz de Cristo para todos, Dios les bendiga. Para Cristo.